se lo miró ambos analistas políticos. Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, ¿cómo están viendo el electorado? Está bastante confuso, son demasiados los precandidatos que hay. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Bueno, ¿empiezo yo? Primero la dama. Bueno, bueno, yo te puedo decir lo que veo tanto en la ciudad de La Plata, ciudad en la que vivo, como en el país, ciudad que viajo todas las semanas al interior del país. En la provincia de Buenos Aires esta semana es una semana bastante movida porque esta semana cierra el pedido de las agrupaciones de color y número para la presentación de las internas abiertas del 14 de agosto. En La Plata, en el caso del Frente para la Victoria, todo hace suponer, pese a la opinión que me antecedió, que va a haber un arreglo, digo, y que va a haber lista de unidad. Es decir, que al 14 de agosto los que van a adherir al Frente van a ir con una sola lista. Es decir, votaremos una sola lista. Eso es lo que se dice. Con respecto a los números, bueno, Marcelo sabe más que yo. ¿Cómo ¿Quién se está maneja? realizando encuestas? A ver, ¿quién está realizando no, encuestas? la verdad que no sé si sé más que ella. Lo que sí sé es que vamos a vivir un hecho inédito por lo que mencionabas vos, que es el tema de las internas abiertas y obligatorias. Esto sí es un fenómeno muy particular que nadie sabe cómo va a funcionar. Como siempre pasa con las ingenierías electorales, las hace alguien y no siempre beneficia al que las hace, o por lo menos no sabemos cuál va a ser el producto final de este proceso. Creo que en el fondo es auspicioso porque es lo que la mayoría de los sectores políticos han venido pidiendo, salvo algunas quejas, y me da la impresión de que no tiene por qué no funcionar. Esta es mi primera sensación. Ahora, bueno, se producen circunstancias muy particulares. Por ejemplo, a nivel nacional hay un cierre de listas en las que parece que casi nadie va a competir. Ninguna de las grandes agrupaciones políticas va a competir. A nivel provincial parece que también sucede esto. Entonces vamos a tener que analizar las causas de esto y cuáles son las razones. Pero esto va a ser posterior. Así que lo único que nos queda es ver la perspectiva de lo que va a significar este proceso. Y a mí me parece que, en primer lugar, en el plano local, tanto especialmente el oficialismo, pero también algunos sectores de la oposición, alientan la existencia de varias listas a efectos de generar una movilización para el día de la elección. Pero en la medida en que no lo van logrando, porque parece que es difícil participar, pasar el piso, no cualquiera que no pase el piso empieza a quedar afuera, digamos, empiezan a producirse una serie de circunstancias muy particulares, hace que también se vayan simplificando las listas. Y que se vayan sumando en otras. Y que se vayan sumando en otras, exactamente. Entonces a mí me da la impresión de que esto va a producir en principio algo positivo, que es que cierta racionalidad en la cantidad de listas que nos vamos a encontrar. Esto es lo primero. En segundo lugar, pienso y esto yo creo que el oficialismo no lo previó, va a haber segunda vuelta. Sí, va a haber segunda vuelta, pero va a haber segunda vuelta porque la primaria abierta y obligatoria funciona como primera vuelta. Entonces, vamos a ir a votar a la primera vuelta con el reflejo de la primaria. ¿Qué quiere decir? Está bien, interesante lo que decís. Supongamos, Cristina saca el 40 en la primaria. Alfonsín saca el 17, Duhalde el 15, Carrió el 10 y Wiener el 8. Nos está dando números ya. No, es una suposición. En la primera vuelta, que es la que va a repartir aparte diputados, concejales y todo, se va a producir inevitablemente un proceso de polarización. La que se iba a producir en la segunda vuelta, se va a producir en la primera por la existencia. Vamos con la memoria de la primera vuelta, que es obligatoria, con lo cual ya la primera vuelta refleja un resultado electoral o una perspectiva de lo que va a ser el resultado electoral. Y si no lo tiene previsto el Frente para la Victoria, esto es un riesgo. No, yo no digo, yo creo que no lo tiene previsto nadie. Digamos, se hizo el sistema no pensando en esto, por eso tiene segunda vuelta, pero es la consecuencia lógica que va a producir este fenómeno. Este es un primer tema que me parece que es un tema que no muchos tuvieron en cuenta, y la realidad es que la Argentina y cualquier país del mundo presidencialista tiene un proceso de polarización inevitable cuando la gente piensa que es una elección que decide algo. Muy interesante. Recordemos, yo estaba analizando qué elección se podría parecer a esta, y recordaba la reelección de Menem. La reelección de Menem, acabamos por la reelección de Cristina. En principio parecería que es la reelección de Cristina, no está confirmado. Entonces,
ante esta circunstancia nosotros, yo me recuerdo que teníamos dos fuerzas políticas, el radicalismo con Masachesi y el PASO, Frente País, con Bordón. Y hubo hasta 15 días antes de las elecciones un proceso de paridad, 16, 17, 18. Y después una de las dos fuerzas se disparó. Y yo creo que Bordón, en ese momento que sacó el 32% versus el 16% del radicalismo, no sacó más votos por la estructura radical. Exacto. Si hubiese sido a la inversa, si el partido menos estructurado hubiese sido el que quedaba, queda en 10 y el otro en 38%. Digamos, esa es mi apreciación. Entonces yo digo, estamos en segunda vuelta. Es decir, la primera vuelta va a ser altamente polarizada. Como las polarizada y es casi un filtro. Es un filtro. No, es un filtro. Y es interesante tu planteo, me parece muy inteligente. Aparte, me parece que es una buena invitación a pensar cómo ha cambiado nuestro sistema político. Porque si bien teníamos la ley electoral anterior con la lógica del partido político, los partidos políticos cada vez desaparecen como entidad, como institución. Hoy lo que tenemos es las primarias, la conformación de frentes que no son partidos políticos. Sí, exacto. Se constituyen para el día de la elección y teóricamente después desaparecen. Sí, ya ha pasado. Ya ha pasado. Sí. Y en el discurso que nos da Marcelo es absolutamente así. Es frente, agrupaciones. Es también muy, muy lindo verlo así, ¿no? Muy interesante. Y yo creo que, digamos, me parece a mí que muchos cientistas políticos se apuraron después del 2001 a predecir la desaparición de los partidos políticos mayoritarios. La desaparición no, pero la lógica del sistema político. Bueno, eso sí va cambiando. Porque yo creo que, digamos, el partido político igual no puede existir como existía antes, porque, digamos, pensemos que los partidos están pensados en una época en que los medios de comunicación eran una cosa totalmente distinta a la actual. A mí me parece que lo que sí sigue habiendo en la Argentina son dos grandes corrientes culturales que tienen algunas cosas muy distintas y otras muy parecidas. Y que bueno, ahí estamos viendo, digamos, Alfonsín encabeza una corriente y tiene de aliados a un montón de peronistas ahora, entre comillas. Sí, definimos a de Narváez como peronistas. Claro. Y el gobierno nacional con el Frente para la Victoria está estructurado alrededor del peronismo, pero tiene una gran cantidad de aliados no peronistas, radicales, pero también no peronistas, en una gran cantidad y en un componente importante del gobierno aparte. Esa sensación, lo que quiero decir es que diluye en términos globales la identidad. Sí, pero esa identidad... Pero existe en el fondo. Sí, pero esa identidad está cada vez más claro, al menos humildemente así lo veo yo, entre aquellos que tienen un pensamiento nacional y popular y un pensamiento que no es nacional ni popular, que es hegemónico, que es otra cosa. Me parece que esa es la gran dialéctica, la gran contradicción hoy en día en la Argentina. Y acá no estoy hablando de partidos políticos, No estoy hablando de partidos políticos. Te puedo meter un montón de partidos de este lado, un montón de partidos del otro. Pero me parece que esa es la tensión presente en la Argentina, más allá de dos fuerzas hegemónicas. Marcelo, recién diste cifras que si bien las tomaste como ejemplo, ¿es más o menos aproximado? Yo presumo que lo primero que digo es que los gobiernos en estos modelos actuales de cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona la política, los gobiernos están casi siempre en el 100% de lo que van a sacar. Sí. Porque los gobiernos están en campaña permanente y tiene que ser así, porque digamos un gobierno está necesariamente evaluado todos los días y todos los días tiene que aprobar sus decisiones políticas. Entonces el gobierno está en el 100%. Ahora eso no quiere decir que esté ganando o que, digamos, yo creo hoy el gobierno está sólido, tiene un porcentaje importante de votos y hay un plus que lo tiene que ganar para ganar la elección. Y en la verdad del frente hay una gran dispersión política. Pero la dispersión política, como siempre pasó en la Argentina, y lo expliqué hoy, es producto de los dirigentes, no de la gente. La gente hace una síntesis después. Sí, obvio. Sí. Ahora vamos al terreno de lo hipotético y le pregunto a los dos. Cristina no va por la reelección. ¿Qué puede suceder si es Scioli el candidato a presidente? Bueno, ¿qué les parece que puede llegar a provocar? Porque esto es una versión, por eso digo, es hipotético, hay una versión, pero hay una versión. Hay un rum. Exacto. A mí me parece que, yo hago una acotación, a mí, digamos, me parece una decisión, un suceso, sería un suceso tan extraordinario en el sistema político actual, en el escenario político actual, que me da miedo opinar. Pero también es cierto tal cual. Que hay 3 o 4 elementos que por lo menos ayudan a que exista el rumor. Primero,
no veo ningún beneficio para la presidenta, excepto que le digan, una vez que lo anuncie su candidatura, que le digan que todo lo que está haciendo es campaña, digamos, por la única razón que yo pensaría que la presidenta posterga su presentación pública es para que no la acusen de que todo lo que está haciendo es campaña, sino que ahora está gobernando. Sí. Esa es la única razón, pero no veo ningún beneficio para lo que está haciendo. No la beneficia en nada hacer campaña como presidenta que como no presidenta. Sin embargo, le otorgaría al sistema político y a su movimiento político un montón de certezas que no le está otorgando ahora. Al no hacerlo, se genera este conjunto de rumores, porque es razonable que aparezcan este conjunto de rumores. Pero aparte, la mayoría de los rumores no aparecen afuera del gobierno. No, tal cual. Aparecen adentro del gobierno. Esa es la preocupación. Si ustedes me dijeran, ¿qué opinás vos? Y yo opino que a la presidenta tiene una gran contradicción. Porque su jefe político, que fue su ex marido que falleció, siempre dijo que no se puede ir a gobernar sin reelección. Sí. Entonces me parece a mí que en el centro de su duda está esa enseñanza. Vos tenés que poder siempre salir para adelante para disciplinar de alguna manera los actores que hay dentro de la política. Pero bueno, es una hipótesis, ¿no? Patricia, ¿cómo lo ves? Sí, yo un poco comparto con él, es medio arriesgado opinar en este sentido. Si nosotros seguimos la trayectoria de la presidenta, y leemos su biografía y su experiencia de vida, y el gran golpe que ha sentido con la pérdida de su compañero de toda la vida, yo no la veo no presentándose, no la veo, digo, nunca menos, siempre por más. Ahora, es cierto también el escenario que creo que lo dije en el programa que estuve anterior, el día que gane Cristina y asuma es el último día de sus próximos 4 años, digo, terminó. Los ejes de poder, las fuerzas, las tensiones son otra cosa con una persona que se está yendo, por más que le queden 4 años. Digo, en la lógica del aparato político, ¿no? En la lógica de las personas, en nuestra vida cotidiana, no. Entonces, es un problema, es un problema. Y vos me preguntás si en el caso de que fuera Scioli tiene una muy buena imagen en la población. No sé si mejor que Cristina, mira lo que te digo. Entonces digo, no sé. O sea, no sería una gran sorpresa, digamos. No. Yo en eso tengo un disiento en algo. Sí coincido con lo que dice la compañera acá, de que es cierto que Scioli tiene una gran imagen, eso no tengo ninguna duda. Lo que sí me parece a mí que desde el punto de vista de qué representa cada uno, y por lo dicho por los propios kirchneristas, tener que optar por Scioli como la sucesión de Cristina, optar por Scioli, no que perder una pulseada con Scioli, sino optar por Scioli, es una derrota cultural importante. Es decir, Scioli no representa en absoluto el conjunto de valores más importantes que representa el kirchnerismo. Pero esta es una opinión mía, ya a esta altura del campeonato, uno lo ve por cómo lo han tratado a Scioli durante todo este tiempo, digamos, es decir... Sí, hubo ahí varias diferencias notables, inclusive con un alejamiento. Evidentemente no es el candidato preferido, acá hubiesen preferido que sea otro, pero bueno, el problema es que vota la gente. Exacto. Entonces, como en Capital, el candidato es vudú de la presidenta, no Filmus, pero es Filmus. Exacto. En Santa Fe, el candidato no era Rossi. Todos los funcionarios del gobierno nacional fueron los actos de Bielsa. Y ganó Rossi. Sí. No acompañaron al gobernador de Salta. Salió tercero el candidato que apoyó el gobierno, que apoyó el sindicalismo, que apoyaron todos, ¿no? Entonces, te diría que desde que empezó el año, Cristina no ganó ninguna elección todavía. Todas las opciones que eligió Cristina, todas las opciones que eligió Cristina no ganaron. Y si no, que alguien me lo demuestre. Quisieron poner el vicegobernador de la Sota les dijo que no. Presenten lista, ustedes si quieren. El vicegobernador lo pongo yo. Entonces, ni Santa Fe, ni Capital, ni la provincia de Buenos Aires, que va Scioli, ni Córdoba. Estamos en una situación compleja. Está bien, son provincias. ¿Quién decidió? Grandes, yo siempre digo, la gente decidieron las encuestas no, decidió la gente. No, la gente decide. ¿No? La gente decide. Aún en el espacio del Frente para la Victoria, la presidenta dejó claramente manifiesto que su opción era esta, y la gente dijo esta. Con lo cual también sigue siendo importante como dato político, ¿no? Sí, tal cual. Y como dato político de la presidenta también, que cuando le tocó decidir a ella, porque ella podía haber optado por vudú. Claro que sí, en realidad Scioli, era lo que... ¿no? Digamos,